Buenos días, queridos hermanos. Os invito a la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 5. Hechos 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Creo que no hace falta que os recuerde, que os diga que vivimos en un mundo un tanto convulso, tanto a nivel económico como a nivel social. En lo relativo a lo económico, estamos sufriendo una fuerte crisis, podríamos decir una más. Parece que no terminamos de una y nos metemos en otra. Y está afectando a nuestro bolsillo en mayor o en menor medida. En cuanto a lo social, también ocurre parecido. Estamos viendo cosas que van frontalmente en contra de las Escrituras. No me quiero meter, lógicamente, en cuestiones políticas, pero está claro que en nuestro país y en nuestro continente, en Europa, se están perdiendo valores buenos, valores cristianos, valores bíblicos, para abrazar otro tipo de valores que no lo son, que claramente son pecados, que van en contra de las Escrituras. Salvando la distancia, que son muchas, el inicio del cristianismo también tuvo inestabilidad económica y social. El Imperio Romano dominaba prácticamente todo y sometía a los pueblos, los cuales tenía su control, los sometía a una fuerte carga impositiva. Los valores éticos y morales de muchos de aquellos pueblos paganos nos los podemos imaginar también. Estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles es algo muy actual y necesario. Y tras hablarlo con Juanpa y con Juanvi, pues nos ha parecido bien a los tres que empiece a predicar los domingos sobre este libro. Un libro que, como dijo Juan Carmona hace una semana, un libro que le fascina. Y yo luego le contesté a él: a mí también me fascina. Y creo que a muchos de los que estáis aquí nos fascina. Un libro fascinante que no solo nos va a hablar y nos va a dar a conocer la historia de la Iglesia, sino sobre todo un libro que ofrece el mensaje de salvación de Cristo. Nos enseña cómo aquellos primeros cristianos fueron expandiendo la palabra de Dios por todo el mundo, guiados por el Espíritu Santo. Veremos también que no todo fue bonito, que no todo les fue bien. Tuvieron muchísimas dificultades, muchísima oposición, muchísima persecución de parte de líderes religiosos y de gobernantes. Un choque frontal entre lo que propone Dios en su palabra y lo que propone el hombre con sus valores. Y ese choque frontal sigue existiendo hoy día. El libro de Hechos está dividido en 28 capítulos y tiene un total de 1007 versículos. Es un libro muy extenso, lo cual es de suponer que nos va a llevar muchísimos años poder verlo entero. Quizás más de 10 años, por poner
una cifra, que sabéis que me gustan los números. Hechos es un libro que facilita mucho la comprensión de las epístolas. Juanvi, que está ahora con Romanos, acude y acudirá bastante a Hechos de los Apóstoles. Pero aún llamándose el libro así, Hechos de Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, hay quien dice que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Los protagonistas no son los apóstoles. Los protagonistas no son los 12. Los protagonistas no son Pedro y Pablo. Prácticamente los dos apóstoles que más salen, pudiendo llamar la atención así de primera lo poco que aparece Juan en el libro. Aparece muy poco, siempre acompañado de Pedro, y nunca habla, nunca dice nada. El protagonista del libro no son los apóstoles, no son Pedro, no es Juan. El protagonista del libro veremos que es Cristo, que es el crucificado, el resucitado, el que envía al Espíritu Santo, el cual orienta y conduce los pasos de los creyentes, siguiendo la gran comisión: llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El tema central del libro, si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, podrían ser las palabras de Jesús en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es que todo va a girar en torno a la iglesia de Jesucristo. Primero en la iglesia de Jerusalén y los alrededores, con Pedro como protagonista. Los primeros 12 capítulos del libro veremos a Pedro como protagonista, y después Pablo, los otros 16 capítulos restantes, cada vez extendiéndose más y más y más hacia afuera de Israel, la iglesia. Si tuviéramos que decir los temas un poco más extensamente, no solamente en una frase, podrían ser estos 5: el Espíritu Santo, llevar el Evangelio a las naciones, el trabajo de los apóstoles, la gran oposición a la iglesia y el poder de Dios. Que la salvación, hermanos, es por gracia. Que Dios es el creador, es el soberano, es bondadoso, que es cercano, que se ha revelado a los hombres, que envió a Jesús, haciéndose hombre para padecer, para sufrir, para dar su vida, que lo resucitó, lo ascendió y lo exaltó. Y que la segunda venida está ahí. Que envió también el Espíritu Santo. Dios da salvación sin acepción de personas. Y hermanos, ¿cómo no? No pretendemos cortar, no cogemos tijeras y cortamos las Escrituras, no ponemos tipes a lo que no nos interesa. Sabemos que Dios también es el juez, y el que no crea en Él irá a la condenación eterna. Puede también parecer curioso, como hemos dicho, que aparezca muy poco Juan, que no hable en el libro una sola palabra. También puede parecer curioso que no se mencione para nada el ministerio del resto de los apóstoles. Que no se mencione tampoco el ministerio de Pedro fuera de Palestina. Que no se mencione las fundaciones de algunas iglesias importantes como la de Alejandría o la de Roma. Que no se mencione cómo se fundaron las iglesias de Galilea. De hecho, solo aparecen en un versículo, en Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué no se menciona nada de lo anterior? La respuesta es sencilla: porque Dios, en su voluntad, en su soberanía, nos quiso revelar lo que Él ha visto oportuno.
ni más ni menos. ¿Quién es el autor de Hechos de los Apóstoles? Lucas. No hay ninguna duda de que el escritor, tanto del Evangelio de Lucas como de Hechos de los Apóstoles, es Lucas. Ningún padre de la Iglesia desde el principio cuestionó la autoría a Lucas. Quizás se ha puesto alguna duda más hace relativamente poco con algunas corrientes liberales que ponen en duda todo, casi todo de las Escrituras. Ponen en duda hasta las Escrituras. Entonces, imaginaos si ponen o no ponen en duda la autoría de los libros. Si recordamos que Juan Pablo nos ha estado hablando estos últimos meses de los 12 discípulos escogidos por Cristo para ir con él durante su ministerio, sabemos que Lucas fue uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, solo he preguntado para ver si estabais atentos. Lucas no fue uno de los 12 discípulos, a pesar de haber escrito un evangelio y a pesar de haber escrito Hechos de los Apóstoles. Y a pesar de no ser uno de los 12, es la persona del Nuevo Testamento que más ha escrito en extensión, por delante de Pablo y las epístolas. Se cree que Lucas era gentil. Gentil significa que no es judío, habiendo nacido en Antioquía de Siria, porque de las 15 veces que se menciona esta ciudad, 14 están en Hechos. Y ahora veremos el tema de los plurales. Los estuvimos, que veremos ahora. Lo único que sabemos de Lucas es que era médico, compañero de Pablo y colaborador de Pablo. Dice Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado. Segunda de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Y Filemón 23:24, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Médico, compañero, colaborador de Pablo. Lo que Lucas ha escrito, tanto el Evangelio como Hechos, lo ha hecho de manera muy meticulosa. Hay muchas referencias históricas en ambos libros. De hecho, al comienzo del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Haber investigado con diligencia. Y por supuesto, en Hechos aplica la misma diligencia en cuanto a fechas, a acontecimientos, a personajes históricos. Por ejemplo, dice que hubo un periodo de hambre en tiempos de Claudio. Hace referencia a la muerte de Jacobo, al encarcelamiento de Pedro por parte de Herodes Agripa y cómo éste murió poco después. Menciona al procónsul Sergio Paulo y cómo creyó y se convirtió al cristianismo. También habla del emperador Claudio y del procónsul Galión. Habla del gobernador Félix y su esposa Drusila, y después su sucesor Porcio Festo. Se menciona que Pablo apela a César delante de Herodes Agripa y Berenice. Todo muy bien documentado, todo muy bien reflejado. Según los expertos en lingüística, dicen que tanto Lucas como Hechos tienen un estilo parecido. Usan construcciones lingüísticas similares. Hay expresiones gramaticales casi idénticas, que confirman que una sola persona escribió los dos libros. Pero, repito, en ninguno de los dos se menciona el nombre del autor. Si bien hay muchos términos técnicos propios de un médico. Por ejemplo, cuando dicen que Jesús ayudó a un endemoniado, curó a un endemoniado, otros evangelios utilizan una palabra más vulgar
Y Pablo utiliza que el endemoniado daba convulsiones. Cuando le presentan también un padre, le dice a Jesús, mira a mi hijo. De nuevo Lucas utiliza una palabra más técnica que utilizaban los médicos de la época, como diciendo, hazle un chequeo completo a mi hijo. Expresiones médicas. Y lo que decíamos antes de los plurales. Cuando se menciona que Pablo iba con sus colaboradores, aparecen mucho las palabras vinimos, estuvimos, salimos, sentándonos, hablamos, nos rogó, íbamos, nos esperaron, navegamos, nos reunimos, nos quedamos, etc. Lo cual nos está diciendo que el autor del libro estaba en esos momentos. Entonces, viendo los colaboradores que se mencionan con nombre y el que no se menciona, pero que estuvo ahí, que es Lucas, y sabiendo, como digo, que estaba con Pablo en esos momentos, no queda duda que el autor es Lucas. Bueno, también nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo recopiló Lucas toda la información? Ya hemos mencionado estos plurales en los cuales él estuvo presente, pero otras veces él no estuvo presente. Recopiló la información de tres fuentes diferentes. En primer lugar, testigos presenciales que se mencionan como Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Pablo, etc. Y él estuvo con ellos y habló con ellos. En segundo lugar, documentos escritos que circulaban entre los cristianos, que circulaban entre las iglesias. Y en tercer lugar, tradiciones orales que también circulaban entre los creyentes. Pero hermanos, todo eso, no olvidemos las palabras que hemos dicho antes, después de haber investigado con diligencia. ¿En qué fecha se escribió el libro de Hechos? Pues, de nuevo, los expertos dicen que en el año 62, que no pudo ser después. ¿Por qué? Porque hay bastantes evidencias. Porque, por ejemplo, en el año 64 fue el gran incendio de Roma, donde Nerón culpó a los cristianos. Si Hechos se hubiera escrito después de ese gran incendio, pues seguramente lo habría mencionado en el libro. Claro que es algo muy importante. No se menciona. Además, al acabar Hechos, se ve que hay un buen trato hacia los cristianos. Porque hay una iglesia consolidada y hay un Pablo al cual se le permite predicar el evangelio en aquella casa que tenía alquilada mientras tenía su arresto domiciliario. Sabemos además que Pablo después fue liberado, continuó viajando antes de ser de nuevo detenido y ajusticiado. Así pues hay bastante evidencia de que se escribió en el año 62, ni antes ni después. Quizá puede ser un año antes, año después, pero sobre esa fecha muy fiable. Se escribió en griego común, conocido como koiné, y al igual que el resto del Nuevo Testamento, no se tiene la copia, el original, el cual escribió Lucas, sino que hay en total unas 5.200, 5.600 copias del Nuevo Testamento, fragmento o casi completo. Podríamos entrar a hablar aquí de texto, el texto alejandrino, el Códice Vaticano, Códice Sinaítico, texto bizantino, el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, pero vamos a dejarlo ahí. Y una vez vista esta breve introducción, que no sé si es breve o no, vamos a ver un poco estos primeros 5 versículos que nos ocupan o que nos van a ocupar ahora. Pero creo que sí es interesante, que es importante, si se va a dar el estudio de un libro completo, pues hacer esta introducción, autor, fecha, temas, contexto, etc. Comienza el versículo 1 diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, comienza el libro diciendo que hay un primer tratado, por lo tanto este es el segundo.
primer tratado, el Evangelio de Lucas. Y esta segunda parte. Hay quien dice que tuvo que haber una tercera parte. Porque de hecho el capítulo 28 termina de forma abrupta con Pablo en Roma. Hermano, haya habido tercera parte o no, lo que está claro es que Dios en su soberanía ha permitido, y repito, que tengamos a nuestro alcance lo que Él ha visto oportuno. Y si acaba Hechos 28 de manera abrupta con Pablo recién llegado a Roma, pues Dios lo ha querido así. Luego tenemos más información en las epístolas. Habla de un tal Teófilo o Teófilo. El Evangelio de Lucas también se lo dedica a Teófilo y allí añade excelentísimo Teófilo, que es el mismo trato, por cierto, que se le daba a los gobernadores. Por ejemplo, también se le habla de excelentísimo Félix y Festo, lo que hace suponer que este Teófilo era un romano de clase alta. Muchos creen, y muchísimos autores creen, que Teófilo es un nombre genérico, que no es una persona concreta, exacta, ya que el nombre Teófilo significa amigo de Dios. Y el libro ha dedicado a todos los que somos amigos de Dios, todos los que somos cristianos. Pero no es así. Teófilo es una persona concreta. Además, al mencionarse excelentísimo Teófilo, apoya que era una persona en concreto, una persona importante que posiblemente había creído en Cristo. Y como dice Filipenses 4:22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Podría ser Teófilo uno de los de aquí? Uno de los que os saludan, especialmente de la casa de César. Podría ser, pero ya sería entrar en su posición. Está claro y sobra decirlo que aunque esté dedicado a Teófilo, es extensible a nosotros, y esto sí, la aplicación va para nosotros. Teófilo significa amigo de Dios, y por lo tanto el libro de los Hechos va dedicado a todos los cristianos de todas las épocas de la historia y de todos los lugares del mundo, a todos los amigos de Dios. Dice a continuación cuál fue el propósito del Evangelio: hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, desde su nacimiento hasta su ascensión, pasando por los padecimientos que veremos ahora, por su muerte, por su resurrección. Y aquí está diciendo que el protagonista total y absoluto de la primera parte del tratado del Evangelio es Jesucristo. Y estas palabras me llevan rondando toda la semana. Hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Hacer y decir. Obras y palabras. Y no es casual el orden. Jesús primero hizo y luego enseñó. Si le damos la vuelta, todo lo que Jesús enseñaba iba en consonancia con todo lo que Jesús hacía. Y ahora en esta segunda parte, este segundo tratado, el libro de los Hechos, el protagonista va a seguir siendo el mismo. Va a seguir, o se va a seguir hablando de lo que hizo y dijo Jesús, siguiendo la promesa de edificar su iglesia durante un periodo aproximado de 30 años. Es decir, desde el 1.1 hasta el final del 28, todo ocurre en un periodo aproximado de 30 años. Una iglesia de Cristo que se desarrolla y se extiende por todo el mundo, dirigida por el Espíritu Santo. No una nueva religión, no una religión nueva, sino una nueva relación con Dios. Y esa nueva relación, esa expansión de la iglesia, no la pudo detener nadie. Ni nadie la puede detener todavía hoy día. Sigue diciendo el versículo 2,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, haciendo y enseñando hasta el día que fue recibido arriba, hasta la ascensión, hasta la exaltación a la diestra del Padre. Y seguro que aquí nos viene a la memoria Filipenses 2, cuando el apóstol Pablo dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice también, después de haber dado mandamientos a los apóstoles, durante los 3 años del ministerio de Jesús con ellos, les dio muchas instrucciones y muchos mandamientos. Y todo ello debía ser trasladado a la siguiente generación y que esa generación la fuera trasladando a otra y a otra. Ahora veremos el versículo 3 que nos aclara más al respecto, al hablar del reino. Aquí se está refiriendo seguramente al mandamiento de la Gran Comisión, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Estos mandamientos fueron dados a los apóstoles que Jesús había escogido. De los 12 quedaban 11, pues ya Judas no estaba. Y aún no había sido elegido el sucesor, que lo veremos más adelante, que fue Matías. Ya también nos habló Juan Pablo de todos ellos hace un tiempo, escogidos por Dios, que había escogido, no al azar, no al primero que Jesús se encontrara por allí, a este mismo, vete para acá. Fue Dios en su soberanía el que los eligió. Y hermanos, no olvidemos que esto es muy importante. Jesús, antes de elegirlo, ¿sabe lo que estuvo haciendo? Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. La noche entera. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nada de azar. La noche entera orando. Y cuando fue de día, escogió a los 12. Dice también, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Y ya veremos que tanto Lucas como Hechos menciona muchísimo el Espíritu Santo durante la vida del ministerio de Jesús y durante el crecimiento de la Iglesia. Si recordáis, también hace unos domingos que vimos en Juan 21, que estaban los discípulos, en este caso eran 7, allí en el mar de Galilea, esperando a Jesús, y allí se encontraron con Él, para que les diera instrucciones, para que les diera mandamientos. Una cosa que tendremos en cuenta en este libro en Hechos es que se usa la palabra apóstoles solamente para referirse a los 12 y se usa la palabra discípulos para referirse a los demás cristianos. Aquí se distingue, apóstoles son los 12 y discípulos son todos los demás. Estos apóstoles actuaron con total autoridad por haber sido enviados por Cristo de manera directa a extender el Evangelio y a hacer discípulos, a enseñar la doctrina. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí hay mucho énfasis en la palabra vivo. Y no es casual. Después de haber padecido, se presentó vivo. Se les apareció vivo. No fue un sueño, no fue una visión, sino que se les apareció vivo. Y este verbo aparecer significa que se puso a su lado, que estaba junto a ellos, que estaba hombro con hombro pegado.
que no fue una visión, sino que Jesús se desaparece vivo junto a ellos, hombro con hombro. También predicó Juan Pablo, y parece que hoy le voy a gastar el nombre, hace una semana, sobre la resurrección de Jesús y cómo llevaron locas a aquellas mujeres que lo habían visto resucitado. Y ahora Lucas hace énfasis en que se presentó vivo y se desapareció, hombro con hombro, pegado. No una visión, no un reflejo, no un sueño, no un éxtasis, no, se desapareció vivo. Después de haber muerto y después de haber sepultado. Después de haber padecido, también dice. Y esto, hermanos, después de haber padecido implica mucho, es muy importante. Sin muerte no hay resurrección, pero antes de esa muerte hubo mucho padecimiento, mucho sufrimiento. Podríamos recordar aquella agonía en Getsemaní, dice Mateo 26:38, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Podríamos recordar Lucas 22:63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Podríamos recordar Mateo 27:26, entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Aquello tuvo que ser tremendo. Allí Jesús solo en el pretorio. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarlo. Podríamos recordar también que ya allí en la cruz, Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y hasta los malhechores que estaban con él crucificados, uno de ellos, le decía, le injuriaba, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si unimos todas las piezas del puzzle de este versículo 3, Jesús padece, muere, es sepultado, luego se presenta, ¿cómo se presenta? Vivo, se desaparece junto a ellos, muchas pruebas indubitables, muchas apariciones a muchos discípulos en muchos lugares durante 40 días. No fueron visiones, no fueron alucinaciones, se presentó vivo, desayunó con ellos, como vimos también en Juan 21, habló con ellos. ¿Acerca de qué? Pues termina el versículo 3, cerrando la última pieza de este puzzle, hablándoles acerca del reino de Dios, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de los cielos, 40 días en los que se les va apareciendo, a veces a uno, a veces a todos, a veces a otra multitud más grande, hablándoles del reino de Dios. Y esto es importantísimo, porque si recordáis, cuando Jesús inició su ministerio, ¿sabéis de qué hablaba también?
Dice Marcos 1,14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Comienza el ministerio de Jesús hablando del reino de Dios. Y Jesús se aparece 40 días a los discípulos de manera, un día a un sitio, en otro lugar, a uno a otro, hablándoles también del reino de Dios, sobre la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de creer en el Evangelio. Y eso es lo que les dice a ellos, que tienen que extender el reino de Dios, que tienen que predicar el Evangelio, que tienen que decir a la gente que necesitan arrepentirse y necesitan creer en Dios si quieren ser salvos. Que tienen que creer en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y esto ha llegado hasta 2023, que estamos aquí muchos, que hemos creído, que pertenecemos al reino de Dios, hermanos. Porque el reino, hay un rey, que es Dios, y hay unos súbditos, que somos nosotros. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que es creyente, que es cristiano, pertenece al reino de Dios. Y 2000 años después, hablándoles acerca del reino de Dios, nosotros somos sus súbditos, de manera voluntaria, pertenecemos al reino en el cual hay un rey, que es Dios. Decía el otro día, una entrevista que escuché del Papa, de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, al que ellos llaman el Sumo Pontífice, cuando le preguntaron por ciertos colectivos, por ciertos valores que van totalmente en contra de las Escrituras, él responde que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pues claro que sí, todos somos hijos de Dios. Y se quedó tan pancho. Hermanos, mentira, falso. Todos no son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, en cuanto Dios ha creado a todo el mundo. Eso sí, todos somos criaturas de Dios. Pero hijo de Dios solamente es aquella persona que ha creído en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hijo de Dios solamente es aquella persona que es creyente, es un cristiano. Y esto no es que me lo esté inventando yo, sino hay muchos versículos, por ejemplo, Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a todo el mundo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, el que ha creído, el que se ha arrepentido de sus pecados, el que ha creído en el Evangelio, ese es hijo de Dios. Ese forma parte del reino de Dios. Versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, durante esos 40 días de apariciones que hemos dicho antes, tenemos aquí una de ellas, en la que están los apóstoles juntos. Literalmente el verbo quiere decir que estaban comiendo juntos,
que comían juntos. Es otra prueba más de la resurrección de Jesús, que estuvo con ellos comiendo, se desapareció vivo, que no fue una visión, que comía con ellos. Posiblemente sea la aparición que aparece al final del Evangelio de Lucas, en la que también les dice que se queden en la ciudad de Jerusalén por un tiempo, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Podríamos leerlo en Lucas 24, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Termina el pasaje de hoy hablando del bautismo de Juan y el bautismo que iban a recibir dentro de no muchos días, exactamente 10 días. Ellos ya conocían estas palabras. De hecho, Mateo 3:11, hablando Juan el Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya Juan reconocía la supremacía de Cristo. Ya Juan reconocía que el que venía detrás de él era mucho más poderoso y ofrecería un bautismo diferente, en Espíritu Santo y fuego. Y lo dice de una manera sencilla, humilde, reconociendo que no es digno ni de llevar el calzado de Jesús. Juan anunció que el que era mayor que él iba a traer un bautismo mayor que el suyo, un bautismo en Espíritu Santo. Y ahora está cerca ese tiempo. Dice, dentro de no muchos días. Exactamente 10 días, desde la ascensión de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo. Si Dios quiere, esto lo veremos en el capítulo 2, más adelante. Llegamos al final de la predicación, hermano, pero quiero volver al versículo 1. Volver a esta frase que digo que me lleva rondando la semana. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y a enseñar. Enseñar y hacer. Seguro que os acordáis de 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Os acordáis en qué? Palabra, conducta. Sigue diciendo, amor, espíritu, fe, pureza. Ejemplo de palabra y de conducta. Hacer y enseñar. Enseñar y hacer. Palabra, conducta. Conducta, palabra. Hermanos, lo que se enseñe, lo que se diga, tiene que ir acompañado de lo que se haga. Las dos cosas tienen que ir juntas, no separadas, siguiendo así el ejemplo de Jesús. Jesús hablaba sobre el amor y Jesús amaba. Por ejemplo, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ya está, ahí tenéis el decir, lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí está el decir, ahí está la palabra, ahí está el mandato. Pero luego el versículo continúa. Como yo os he amado, como yo os he amado, que también os améis uno a otro. Ahí está el hacer. Jesús hablaba sobre la necesidad de ayudar al necesitado y luego los ayudaba en extremo. No hay más que leer los evangelios. Por tanto, hermanos, y esta aplicación final voy a dejar con vosotros. No se puede hablar del amor si no hay amor en nuestro corazón. No se puede hablar de gozo
si no tienes gozo y estás lleno de amargura por dentro y de tristeza por dentro. No puedes hablar de la gracia de Dios si no estás dispuesto a perdonar, a restaurar al arrepentido. No puedes hablar de libertad si estás anclado en tradiciones. No puedes hablar de Cristo si no vives, si no sientes a Cristo en tu corazón. Hermanos, cuando lo que uno enseña no va en consonancia con lo que uno hace, mal se va. La enseñanza es inútil. Hacer y enseñar. Enseñar y hacer. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre, estamos muy agradecidos en esta mañana porque en tu amor y en tu misericordia podemos estar aquí juntos, reunidos, unos pocos de tus hijos. Señor, con el motivo principal de darte la gloria y la honra que tú solo mereces. Agradecer, Señor, que eres un Dios grande, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios justo, un Dios infinito, un Dios que nos amó hasta tal punto que mandó a su Hijo unigénito, al Cristo, al Redentor, al Creador y al Sustentador de todo cuanto hay, el cual se hizo hombre, siendo perfectamente Dios, se hizo perfectamente hombre y estuvo aquí en la tierra hasta que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero Señor, como siempre decimos, no creemos en un Dios derrotado, en un Dios perdedor, sino que creemos firmemente que Jesús venció a la muerte, venció al pecado, que fue ascendido a los cielos, que está sentado a tu diestra. Y también confiamos, Señor, en tu palabra, que ha ido a preparar lugar para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es perfecta, porque es viva, eficaz, es actual y sigue teniendo, Señor, plena vigencia. Y todavía se ofrece la posibilidad de aquellas personas que no han creído que puedan formar parte del reino. Te pedimos especialmente por los que hay aquí en esta mañana que todavía no se hayan arrepentido de sus pecados y no hayan creído en el Evangelio. Que tú toques sus corazones si es tu santa y divina voluntad. Señor, para que también puedan ser hijos tuyos, puedan formar parte de ese reino, en el cual hay un rey y hay unos súbditos, cual de manera voluntaria, con alegría, con humildad, le damos la gloria y la honra al Rey soberano y supremo. Gracias, Padre, por esta iglesia, gracias, Padre, por mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo a todos, a pesar, Señor, de los problemas que podamos tener, a pesar de las circunstancias, muchas veces adversas, a pesar de las enfermedades, de las tribulaciones, de los sufrimientos, de que nos podamos sentir quizás solos. Señor, nunca estamos solos. Señor, que sepamos que nos pueden tener a nosotros aquí, nos podemos ayudar los unos a los otros, pero sobre todo contamos con tu ayuda, contamos con tu compañía, con tu guía, con tu dirección. Nos acordamos, Señor, de los hermanos que no puedan estar aquí en esta mañana, los hermanos que estén trabajando fuera, los hermanos que estén enfermos, que estén mayores, los hermanos que estén fríos en la fe, que tú, Señor, también los bendiga a todos. Señor, y que podamos seguir adelante, siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.